El campo de estudio de la psicología social. Introducción. ¿Es la psicología social parte de la psicología? ¿De la sociología? Ambos tienen por objeto de estudio la conducta. Aproximadamente un tercio de obras y manuales sobre psicología social están escritos por sociólogos. ¿Es la psicología social una disciplina independiente? Psicólogos sociales representativos defienden justificada y razonadamente que los asuntos centrales de la psicología social no se dejan formular en un sentido pura y llanamente sociológicos. Grauman, 1969. La psicología social se basa en conocimientos de otras ciencias como política, biología, sociología, con un fin, para conocer el individuo dentro de un entorno social. Los modelos también están presentados y los métodos pertenecen al arsenal común de las ciencias sociales y de la conducta. PSP y PSS. La psicología social psicológica, PSP, utiliza mayoritariamente métodos experimentales, luego correlaciones y por último las relaciones. 1. Experimentos. 2. Correlaciones. 3. Relaciones. La psicología social sociológica, PSS, utiliza correlación, luego relaciones y como recurso último el experimento. Correlación. Relación. Experimento. La diferencia entre la correlación y la experimentación son: en el experimento se basa en variables dependientes e independientes. A causa B. 1. Variable independiente, lo que manipula el investigador, lo que cambia. 2. Variable dependiente, sobre lo que se está estudiando, cognición, afecto y conducta. En el caso de la correlación miramos si existe tal relación de A con B. A se relaciona con B pero no sabemos si A es la causante de B o viceversa, o si existe otra causa C, siendo esto un factor que influye en la relación entre A y B. La validez es mayor en la experimentación externa que en la experimentación interna, ya que en la externa el objeto de estudio está en un entorno y no está influido y existen variantes que ni el investigador ni el objeto de estudio es capaz de controlar. Gordon Allport. Cuando unimos pensamiento, sentimiento y comportamiento, estos son influidos por la presencia real, imaginada o implicada de otros, ausencia y otra presencia. Es decir, el tirar un papel a la calle, nos lo pensamos 2 veces, pero sí estamos solos, no. La división entre psicología social psicológica y psicología social sociológica. Cuadro importante. La PS. La psicología social constituye el espacio de intersección de ambas disciplinas, psicología-sociología, asumiendo como propias las explicaciones del comportamiento humano en las que se considera la interacción entre ambos tipos de factores. No viene determinada por su objeto de estudio. No posee exclusividad. Wille-Doisy estableció los niveles de estudio de esta disciplina. 1. Intrapersonal, nivel básico se centra en los mecanismos. Procesos dentro de la persona. 2. Interindividual, analiza la interacción social. 3. Socioposicional. 4. Ideológico o cultural. Existe otro nivel intercultural, comparación de culturas, individualista o colectivista. Niveles de explicación en psicología social, Ritze, 1996. Importante. El nivel siguiente del anterior es el agregado pero con propiedades nuevas. No es la suma simple, de múltiples acciones individuales no va a ser interacción si no tuvieran esas multiplicidades nuevas características. Métodos de investigación en la psicología social. Métodos sistemáticos para recaudar información sobre la vida social y comprobar su validez de teorías. Objetivos, Taylor, Peplau y Sears, 2003. Descripción de la conducta social para generalizar, misma actuación en diferentes entornos. Análisis casual para identificar relaciones causa-efecto. Teorías que ayudan a comprender el comportamiento de las personas y de la vida social. Sirven para organizar el conocimiento de esa conducta y nuevas predicciones. Poder aplicar los conocimientos para el futuro. Investigación básica versus investigación aplicada. Incrementar nuestro conocimiento sobre el comportamiento social. Incrementar la comprensión y soluciones a problemas utilizando conocimiento psicosocial actual. Pasos en el proceso de investigación. Primero, seleccionar un tema y revisar las investigaciones anteriores. Puede estar basado en teorías existentes,
investigaciones anteriores, acontecimientos sociales actuales y experiencias personales. Segundo, elaborar una hipótesis. Tercero, seleccionar un método científico. Cuarto, recolectar datos. Quinto, analizar los datos y reevaluar la teoría. Sexto, publicar, presentar e informar acerca de los resultados. Selección de participantes. Elección tipo de diseño. Descriptivo. Correlacional, observar y analizar relación entre dos o más variables. Experimentación, sitúa a personas en una situación controlada y analiza cómo reaccionan. Variable controlada es la variable independiente, causa. Variable dependiente, mide afecto, resultado. Asignación aleatoria de participantes. Estudio de campo o laboratorio. Replicación. Metaanálisis. Cogemos resultados y vemos la capacidad de influencia y validez, fuerza predictiva. Tema 2. Percepción social. La cognición social. Objeto de estudio. Cómo personas perciben, interactúan e influencia a otras. Percepción social. El prejuicio y los estereotipos. Las relaciones personales. La persuasión y la influencia social. Constructos representativos, esquemas prototipo, escenarios, etc. Que influyen en cómo se percibe, categoriza, clasifica y archiva la información social. Proceso de conocimiento social. Percepción, clasificación, categorización, archivación. A partir de mediados de los 70, procesos mentales se pueden llevar a cabo sin que exista conciencia o intención por parte de los individuos. Un experimento. En una película se introduce un fotograma de un plátano cuya rapidez es imposible captarlo con el sentido de la vista. Después se pregunta a todos teniendo delante una bandeja con fruta, ¿cuál elegirían? Todos eligen el plátano menos dos que eligen otra por el fenómeno de reactancia. La persona se siente motivada para resistir una reducción mayor de su conjunto de conductas libres y a no ceder en términos absolutos ante la presión del grupo de referencia. Existe una distinción entre procesos automáticos y controlados, aunque la mayoría de los procesos comparten características de ambas. Procesos automáticos. Procesos que operan inconscientemente y van a influir en nuestro comportamiento. Percepción subliminal. Presentación de estímulos en intervalos, un intervalo de tiempo tan corto que no hay conciencia de haberlo visto, aunque sí se procesa y percibe. Afecta a tareas, evaluaciones y comportamientos posteriores. Efecto de la mera exposición. Hecho de haber sido expuesto a un estímulo en repetidas ocasiones hace que se evalúe más positivamente. Estímulo neutro repetido puede conducir a un estímulo positivo. Los esquemas. Unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones entre ellos en conjuntos de bloques de conocimiento basadas en la experiencia social. Reglas implícitas y explícitas que orientan y normativizan las interacciones sociales, que se internalizan bajo la forma de estructuras cognitivas. Estructuras cognitivas que comprenden nuestros conocimientos generales sobre cualquier persona, objeto o hecho. Fisk y Taylor, 1991. Componente básico del pensamiento social. Marcos mentales que permiten organizar gran cantidad de información de manera eficiente. Subimos a un autobús. Esta situación conlleva un marco mental que nos hace saber cómo comportarnos y qué va a ocurrir. Los efectos dependen. Ya o desarrollo y establecimiento. Carga cognitiva, esfuerzo mental llevado a cabo en un determinado momento. Estamos leyendo el periódico y nos encontramos con un italiano. En ese preciso instante aparece un esquema, un proceso automático, de las características generales de un italiano. Si estamos haciendo una carga cognitiva, no tenemos suficientes recursos para realizar otra tarea. Los esquemas y los procesos automáticos tienen una mayor influencia en nosotros. Tiempo. Cuanto mayor tiempo esté el esquema, mayor la influencia. Síndrome de Korsakoff. Las personas que padecen esta enfermedad no pueden tener retener esquemas para orientarse en la sociedad. Normalmente lo padece gente que ha sufrido problemas de alcoholemia. Los esquemas se forman aparte de otras cosas, procesos automáticos, que a su vez se forman por repetición de acciones. Cuando lo haces conscientemente, es controlado.
Consecuencias. Efecto de perseverancia, la dificultad de deshacer esquemas. Creamos subcategorías / subtipos para no cambiar nuestros esquemas. Profecías autocumplidas / efecto Rosenthal / efecto Pigmalión. Las expectativas del perceptor influyen a la conducta del perceptor con respecto al objetivo. La conducta del objetivo con respecto al perceptor influye en las expectativas del perceptor. Un sujeto A quiere acudir a la secretaria de su centro de estudios porque tiene un problema, pero un sujeto B le dice que la persona que se va a encontrar es muy borde. La conducta del sujeto A cambia radicalmente y actuará como si conociera a la secretaria y fuera borde, y quizás sin serlo realmente. El nombre de Rosenthal viene de un estudio que se realizó en un colegio. El investigador hizo saber a los profesores que había X alumnos brillantes a pesar de que se trataba de niños normales. Los profesores, dándose o sin darse cuenta, fomentaban la evolución académica de estos alumnos, lo que llevó a los niños a acabar el curso de una forma brillante. Tipos de esquemas. A. Esquemas individuales, del yo, de personas. Entran los esquemas de tu mejor amiga, lo que tú consideras de ella. B. Esquemas de roles, normas y expectativas de roles, y esquemas de grupos o categorías sociales, representaciones sociales. El médico sabemos, aparición de un esquema, que no nos va a atracar, sino que nos va a realizar un reconocimiento. C. Esquemas de sucesos. Scripts, escenarios, guiones. Salir de botellón, tenemos el esquema y sabemos lo que vas a hacer. Los esquemas se activan mediante los estímulos, el contexto y el perceptor. Funcionamiento de los esquemas. Monografías.com. Activación de esquemas. Razones relacionadas con los estímulos. Observamos a una persona aislada, pensaremos que introvertida o tímida. Razones relacionadas con el contexto. Sapiencia. Lo que sobresale es lo que activa el esquema. Traje, abogado. Priming o activación reciente. Aumentar la probabilidad de que la utilización de la información a lo largo de nuestra vida cotidiana. Procesos conscientes y procesos inconscientes. Hablar alto a todos los ancianos. Razones relacionadas con el perceptor. Accesibilidad crónica. En función de una valoración se activa un esquema. Informaciones más accesibles se activan con probabilidad mucho antes. Objetivos y metas de las personas. Dependiendo de las metas se puede activar o no un esquema con mayor facilidad. Bartlett y la teoría de los esquemas. El primero en hablar de esquemas fue Bartlett, más tarde Piaget y seguidamente lo recuperó Kelly. Remembering 1932. Teoría sobre el recuerdo articulado mediante el concepto de esquema. Esquemas guían la organización de la información que se percibe y la construcción de los recuerdos. Su principal contribución es subrayar el origen cultural de los esquemas. Los esquemas son el resultado de la interacción de la persona con el medio. Los procesos cognitivos, percepción, memoria, etc., no son meras reproducciones del mundo externo. Implican procesos de construcción de significado que hace que las imágenes percibidas o contenidos recordados estén determinados por influencias sociales y culturales. Los esquemas son estructuras organizadas de conocimiento transmitidas culturalmente y que posibilitan la incorporación de nuevas informaciones al conocimiento previamente acumulado. La reproducción serial puede venir dada en forma de materiales verbales o pictográficos, experimento del cuento y de la omisión y aportación libre de palabras y hechos. Las categorías. Categorización. Proceso mediante el cual simplificamos y ordenamos la información que llega a los sentidos. Conjunto ordenado de clases de objeto / categorías. Dentro de cada categoría hay miembros muy representativos, prototipos, ejemplares más característicos dentro de una categoría. Niveles de abstracción. Categorías supraordinarias, nivel superior de abstracción que engloba categorías básicas. Mueble o animal. Categorías básicas, objetos que forman parte de nuestro mundo representativo. Silla o perro. Categoría subordinaria, nivel de abstracción menos que el de categorías básicas. Tipo de silla o raza. Heurísticos. La inferencia social. Heurísticos, reglas simples para tomar decisiones complejas o hacer inferencias de manera rápida y con menor esfuerzo.
Heurístico de representatividad. Básicamente es un juicio de relevancia o similitud que produce una estimación de probabilidad. Estrategia para hacer juicios basados en el parecido que tienen los estímulos o eventos que se evalúen con otros estímulos o categorías. Heurístico de disponibilidad. Basada en la facilidad con que determinamos tipos de información son traídos a la mente con mayor rapidez y fuerza, más accesibles. Heurístico de simulación. Recurrimos a una situación ideal para ver las consecuencias. Heurístico de anclaje y ajuste. Al hacer juicios con alguna incertidumbre a veces reducimos la ambigüedad tomando como referencia un punto de partida ancla y a él nos ajustamos en la búsqueda de una conclusión final. En un juicio, un juez no sabía qué condena aplicar y para ello tenía dos anclas posibles. Un juez con otro caso parecido hace tiempo o un grupo de estudiantes de informática de una universidad. Razones para utilizar heurísticos. La utilización puede producir mayores aciertos que errores. Los beneficios obtenidos con la aplicación de estas estrategias pueden superar sus costes. Comunicación no verbal. La conducta no verbal comprende características de interacción que no son palabras, señales vocales, tono e interacción de voz, expresión facial, mirada, distancia interpersonal, gestos. Contagio emocional. A través de cualquier acción podemos adoptar una emoción que no es nuestra. Engaño, señales no verbales, microexpresiones, discrepancias entre canales, habla, contacto visual, expresiones faciales exageradas. Ekman. Individualísimo vs colectivismo. Formación de impresiones. Proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta así como de los atributos de la persona observada. La formación de impresiones. Teoría clásica de formación de impresiones de Aschen 1976 es el modelo gestáltico, modelo de los rasgos centrales. El proceso de la formación de impresiones intenta lograr una visión coherente, integrada y unitaria. Cada rasgo proporciona el contexto para interpretar las otras características. En comparación con Andersen, Asch dice que desde una visión con unos atributos unitarios partimos a lo general. Los otros efectos que concebimos del agente según Asch son los efectos primacía, es lo que conocemos, el efecto resencia, última impresión que tienes, y el efecto priming, cuando hacemos más accesible la información. La escuela de la Gestalt. Inicio formal con artículo de Marx Berkheimer Experimente y Studien über das Bewegung 1912. M. Betheimer, Kafka y Kohler inician una crítica radical al elementalismo de la psicología wundtiana e inauguran una nueva forma de entender la psicología como estudio de la totalidad. Adoptan una perspectiva donde la psicología debe estudiar lo que se nos da a través de la experiencia inmediata. La perspectiva analítica de una descomposición en partes. Es una unidad discreta e inmediatamente sentida como tal. El todo es algo más que la suma de las partes. La integración de la información. Distinción entre modelos de tendencia relacional, Asch. Cada característica tiene un significado diferente en cada contexto. El significado es dependiente de las otras características presentes. Modelos de combinación lineal, Andersen. Los elementos informativos no cambian de significado. La impresión resultante es fruto de la combinación aditiva e algunas propiedades de estímulo. El valor de cada rango es independiente del valor de todos los demás. Impresiones. Manejo de impresiones o autopresentación. Automejora. Esfuerzos para incrementar el atractivo frente a otros, mejor apariencia física. Mejora de otros esfuerzos para que la persona objetivo se sienta bien. Sesgos de la formación de impresiones. Sesgo de positividad o negatividad. Estereotipos. Teorías implícitas de la personalidad. Apariencia física. La atribución. Área principal de actividad investigadora en el campo de la percepción social en la década de los 70. Focos de interés. Estudios de los procesos básicos de la atribución. Estudios sobre las consecuencias del nivel de motivación, emoción y pensamiento. Atribución es el proceso por el que buscamos identificar las causas del comportamiento de los otros y así obtener conocimientos de sus rasgos estables y disposiciones. Comprensión del medio.
Las disposiciones son características, actitudes y capacidades estables. La psicología ingenua de la acción. Eider es el primer autor que abordó el proceso de los estudios atributivos. Su libro Psicología de las Relaciones Interpersonales 1958 proporciona los fundamentos de las teorías posteriores. Reglas de la psicología ingenua en la acción. Reglas e inferencia en sentido común. Proceso atributivo comienza con la observación de una conducta. Procesos. 1. Dado que nuestro comportamiento está motivado, tendemos a analizar las causas y razones de otros para entender nuestros motivos. 2. El proceso de atribución cumple sus funciones de predicción y control. 3. Distinción entre factores personales y ambientales. Factores personales. Habilidad física o mental más motivación igual a intención y esfuerzo. Factores ambientales. Dificultad de la tarea y suerte. Niveles de responsabilidad. Nivel sin capacidad ni acción, asociación. Causalidad simple, cuando existe la capacidad pero no la intención. Previsión, la persona debió prever las consecuencias de la acción. Intencionalidad, se dan los dos elementos personales. Justificabilidad, la responsabilidad queda en suspenso por la situación. Teoría de las inferencias correspondientes. Las atribuciones internas o personas sirven para predecir la conducta. Jones y Davis en 1965 se centran en el estudio de este tipo de atribuciones a las cuales llamaron inferencias correspondientes, ya que infieren directamente la disposición o características personales del sujeto a partir de la conducta observada. Condiciones para que se produzca la inferencia. Intención, condición previa. Efectos no comunes. Cuando una persona deja de hacer una actividad y la sustituye por otra, algunos efectos de las dos permanecen, efectos comunes, pero otros cambian, efectos no comunes. Cuanto menor sea el número de efectos no comunes, mayor será la probabilidad de una inferencia correspondiente. Deseabilidad social. Cuanto más deseable socialmente es menor información. Cuando se observa a un actor haciendo conductas antinormativas, o poco deseables, también se incrementa la probabilidad de una inferencia correspondiente, ya que la conducta antinormativa desconfirma las expectativas que se mantienen sobre el actor. Relevancia hedónica. Existe relevancia hedónica cuando la conducta del actor tiene consecuencias que afectan positiva o negativamente a las personas que hacen la atribución. Cuando hablamos de hedónica hablamos de afectividad. Comportamientos altos en personalidad. Aquellos comportamientos que van dirigidos negativamente hacia las personas que hacen la atribución. Ejemplo, Pepe tiene que elegir a un compañero de piso. Efectos no comunes. Efectos comunes, V y X efectos no comunes. Elegirá a Cristian. Miramos las acciones bajas en deseabilidad social de Cristian. Vemos que cuando se instala, Cristian está todo el día en casa hablando por teléfono, por lo tanto su comportamiento hedónico es que nadie puede llamar a Pepe a casa tanto si está como si no. Cuando vuelve Pepe un día temprano, quiere el teléfono para hablar con un amigo, pero Cristian no le deja el teléfono. Por lo tanto, Pepe no puede hablar con nadie y esta actitud demuestra un comportamiento alto en personalidad sobre Cristian. Pasos a seguir en la teoría de las inferencias. 1. Tomamos en cuenta solo los comportamientos que parecen haber sido escogidos de manera libre e ignoramos los que parecen haber sido forzados en la persona. Si tenía capacidad para realizarla y conocía las consecuencias que podían derivarse de la misma. 2. Prestamos atención a los efectos no comunes. 3. Mayor atención a las acciones bajas en deseabilidad social. 4. Comportamientos con relevancia hedónica. 5. Comportamientos altos en personalidad. Monografías.com. La propuesta de Hilbert, pregunta de examen. Hilbert 1989 distingue entre dos pasos. 1. Hacemos una atribución interna /diagonal proceso rápido y espontáneo. 2. Intentamos ajustar esa atribución teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba la persona. Requiere un intento consciente y esfuerzo. Muchas veces no ajustamos en el segundo paso debido a distracciones. Requiere esfuerzo, la motivación a formarse un juicio que sea lo más exacto posible o cuando dudamos del comportamiento de la persona. Error fundamental de atribución. Hacemos atribuciones internas sin tener en cuenta el contexto. Efecto actor-observador. Atribuciones externas o internas.
Ej. Yo me he caído porque la carretera está mal asfaltada, pero otra persona se cae porque es patosa. El modelo de la covariación. El principio de covariación de Kelley o la teoría de las atribuciones causales 1967. Principio de covariación. Un efecto es atribuido a una condición que es observable al mismo tiempo que el efecto y que la falta también del efecto. Existen tres cosas: personas, entidades y tiempo, y tres tipos de información: consenso, distintividad y consistencia. Covariación. La persona que realiza la atribución cuenta con informaciones provenientes de fuentes múltiples y puede percibir la covariación de un efecto observado y de su posible causa. Configuración. La información proviene de una sola observación. La atribución debe tomar en consideración la configuración de los factores que constituyen causas plausibles para el efecto observado. Kelley, 1972. Para conocer el porqué del comportamiento de los otros nos centramos en la información relaciones con tres fuentes principales. 1. El consenso, la medida en que otras personas reaccionen antes algunos estímulos de la misma manera. 2. La consistencia, la medida en que un individuo responde, de la misma manera, ante un estímulo en diferentes ocasiones. 3. La distintividad, la medida en que esta persona responde de la misma manera ante diferentes estímulos y eventos. Monografías.com. Ejemplo: Juan se ríe viendo una película. Consenso alto, todos se ríen de esa película. Consenso bajo, solo se ríe el de esa película. Distintividad baja, se ríe en todas las películas. Distintividad alta, se ríe solo en esa película. Consistencia alta, siempre que ve esa película se ríe. Consistencia baja, solo esa vez se rió de la película. Tipos de esquemas: los necesarios cuando necesitamos dos causas, los suficientes cuando solo necesitamos una. Ej. Llegamos a clase y elogiamos a alguien pero luego le pides algo. Principio de disminución, le quitamos valor a una determinada atribución. Principio de aumento, aumentar el valor de una determinada atribución. Teoría de las atribuciones para el éxito y el fracaso. La teoría de Benes, 1979. Wayne et al., 1972, trata de las atribuciones en un contexto relacionado con la realización de una tarea. 4 factores. 1. Poder / capacidad / habilidad, estable, interna, incontrolable. 2. Intentar / esfuerzo, inestable, interna, incontrolable. 3. Fortuna / suerte, inestable, externa, incontrolable. 4. Dificultad de las tareas, estable, externa, incontrolable. Esquema de clasificación en 3 direcciones. Causas son clasificadas en función de su estabilidad, estable, inestable. Lugar de control, interno, externo. Posibilidad de control, controlable, incontrolable. Sesgos y errores atribucionales. Las culturas colectivistas sufren errores fundamentales de atribución, pero tienen en cuenta en mayor medida los contextos. Error fundamental de atribución. Efecto Joe-Harris: cuando haciendo una atribución interna no tenemos en cuenta el contexto. Efecto actor-observador. Para el actor serán atribuciones externas y para el observador serán internas. Si se tropieza a alguien por la calle es porque es torpe, si yo me tropiezo es porque la calzada está mal puesta. Errores son desviaciones circunstanciales mientras que los sesgos son distorsiones sistemáticas. Cuando observamos el comportamiento de una persona, sin tener en cuenta los factores del contexto, error fundamental de atribución. Si notamos las causas situaciones, pero le damos poco peso. Cuando nos centramos en el comportamiento de otros tendemos a asumir que sus acciones reflejan características subyacentes. En el efecto actor-observador tendemos a ver a los demás como personas estables. Falso consenso. Tendencia de las personas a sobreestimar la medida en que sus expectativas y juicios son compartidas por otras personas. Tendemos a relacionarnos con personas que comparten nuestro punto de vista y pensamos que todo el mundo piensa así. Estilos atribucionales. Estilo atribucional agónico de Swider. Tendemos a atribuir los buenos resultados de la conducta a nosotros mismos y los negativos al contexto. Ego protector. No asumimos la responsabilidad ante malos resultados. Incremento de autoestima. Asume responsabilidad ante los éxitos.
Estilo atribucional insidiosos. Seligman atribuimos los éxitos a factores externos, específicos e inestables y atribuimos los fracasos a factores internos, globales y estables. Factores. Estabilidad / inestabilidad, causa del efecto persistente en el tiempo. Globalidad / especificidad, causa produce consecuencias y éstas afectan a un gran abanico de situación o una concreta. Internalidad / externalidad, causa en sí misma a factores externos. Tema 3. Actitudes. Actitud. Facio, asociación entre un objeto dado y una evaluación dada. Reacciones favorables o desfavorables ante ideas, personas, temas, eventos. Son difíciles de cambiar, son estables, influyen fuertemente en nuestro pensamiento y afectan a nuestra conducta. Monografías.com. Hay autores que piensan que la actitudes tiene 3 componentes. C cognitivo, estereotipos, procesos cognitivos. Compramos un coche con unas características. C afectivo, prejuicios, sentimiento hacia el coche. C conductual, discriminación, comprarlo o no comprarlo. Formación de actitudes. Actitudes basadas en cogniciones. Objetos con determinadas características determina la actitud hacia el objeto. Actitudes basadas en afectos. Condicionamiento clásico. Estímulo neutro. Paulo y los perros, cuando una campana les damos de comer. Estímulo neutro, campanilla. Estímulo incondicionado, le enseñamos la comida. Estímulo condicionado, la asociación entre sonido y comida da respuesta condicionada, salivar. Condicionamiento instrumental, reforzamos una conducta positiva y castigamos las conductas negativas. Actitudes basadas en conductas. Autopercepción, si observo mi propia conducta infiero mis actitudes. Si lo compro es porque me gusta. Aprendizaje observacional, no observamos nuestras acciones, sino que observamos las de los demás. Si todo el mundo compra un producto. Gemelos con actitudes parecidas. Algunos autores dicen que hay un origen genético, Olson / Facio. Relación entre actitudes y conductas, Lapierre. Estados Unidos 1934 Gran Depresión. Acompaña a una pareja de chicos por todo Estados Unidos, un 90% atendieron bien a la pareja en alojamientos y restaurantes. Estos establecimientos en una encuesta un 90% dijo que no atendiera a una pareja de chinos. Así se ve que no hay relación directa entre actitud y conducta. Actitudes solo sirven para predecir conductas espontáneas si son muy accesibles. Accesibilidad, fuerza de asociación entre objeto y su evaluación. Principio de compatibilidad. Solo cabe esperar relaciones entre actitudes y conductas cuando ambos están planteadas al mismo nivel de generalidad. Actitudes influyen en la conducta. Aspectos propios de la situación. Situaciones moldean la impresión como se expresan las actitudes. Aspectos propios de la participación. Actitudes determina la participación. Aspectos propios de las actitudes. Orígenes. Cómo se forman, de forma directa son más fuertes, indirecta menos fuertes. Fuerza de la actitud. Intensidad, fuerza de la actitud emocional. Importancia, consecuencias para la persona. Conocimiento, lo que sepamos. Accesibilidad. Especificidad de la actitud, nos centramos en aspectos específicos. Teoría de la disonancia cognitiva, Festinger. Estado interno desagradable cuando hay inconsistencia entre nuestras actitudes o actitud / conducta. Estrategias para disminuir la disonancia. Indirectas. Actividades recreativas. Consumo de alcohol, jugar. Directas. Tipos de disonancias. Paradigma de elección libre / cambio en la evaluación del atractivo de las alternativas. Brehm 2 casos deseables. Tienes que elegir, alta disonancia. Producto deseable otro que no, baja disonancia. En alta disonancia el producto elegido se valora mejor, y por lo tanto aumentamos su atractivo, estrategia directa para disminuir disonancia. Paradigma de la obediencia / menos lleva a más. Cuando ofrecemos pequeñas recompensas por realizar comportamientos contrarios a las actitudes aumenta el cambio de actitud. Disonancia menos, que ofrecer recompensas mayores.
Paradigma de la justificación del esfuerzo. Hace referencia a cuando se hace un esfuerzo para conseguir un objetivo, ese objetivo se hace más atractivo. Pasos. 1. La condición para que haya ese cambio de actitud es que se considere que ese objetivo tiene elevado valor. 2. La condición es que se haya realizado un esfuerzo considerable. Aronson y Mills, experimento del debate sexual con mujeres estudiantes, teniendo anteriormente que hacer una prueba de mayor o menor dificultad en lo que llegaron a la conclusión. Las participantes en la condición de la prueba fuerte dieron una evaluación significativamente más favorable del debate y de los miembros del grupo de participantes de las otras dos condiciones. Posibilidades de cambiar disonancias. Estrategias generales. Cambio de actitud, fumar me resulta bueno. Cambio de percepción, mi padre fumó siempre y no tuvo cáncer. Añadir condiciones consonantes, los filtros evitan mucho el paso del alquitrán a nuestro organismo. Importancia del concepto. Reducir las opciones de decisión, presión social. Persuasión. Escuela de Yale. Primeros estudios de persuasión. La Universidad de Yale, Oakland, realizó estudios sobre las actitudes y de la persuasión y la pregunta fundamental a la que llegó es ¿quién dijo que a quién? Empieza analizando el emisor, el receptor y el mensaje. El cambio de conducta requiere un cambio previo de los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Cuanto mayor el incentivo que se reciba, mayor probabilidad de cambio. Existen incentivos de dos clases. Experimentativo. Anticipativo. El emisor es la fuente de la comunicación. Las ideas básicas de los cambios de actitud son: los comunicadores creíbles son más persuasivos que los no expertos. Las personas que hablan rápido son más persuasivas que las que hablan lento. Los comunicadores atractivos suelen ser más persuasivos. El mensaje es el qué. Las ideas básicas son: la percusión es incrementada por mensajes que activan fuertes emociones en la audiencia. En un estado neutro se procesa mayor información. Los mensajes que no parecen estar diseñados para cambiar nuestras actitudes son más eficaces. Reactancia, Brehm. En el receptor está la naturaleza de la audiencia. Las ideas básicas son: las personas suelen ser más susceptibles a la persuasión cuando están distraídas. La gente menos inteligente son más influenciables. Modelos de probabilidad de elaboración. Richard Petty y John Cacioppo. Autores de este modelo. Tenemos dos rutas. Análisis racional del mensaje. Ruta central. El receptor intenta realizar una evaluación crítica del mensaje, que es igual a una elaboración sistemática basada en dos factores. Motivación. Capacidad. Pasos. 1. Hacemos un análisis detenido de los argumentos. 2. Evaluar las posibles consecuencias. 3. Relacionar con conocimientos previos. Ruta periférica. Cuando nos basamos en un procedimiento casi automático que está guiado por heurísticos. Las actitudes se ven afectadas por elementos externos al mensaje. Y nos basamos en reglas simples. Los factores basados que tiene o no que tener. Motivación, mayor o menor. Capacidad, mayor o menor. Las actitudes son más duraderas en la ruta central porque no nos basamos en reglas simples y procesamos la información. Elementos que afectan. Capacidad, distracción, cansancio y complejidad del tema. Motivación, tema importante o no para nosotros. Resistencia a la persuasión. 1. La reactancia de Brehm. 2. Teoría de la inoculación, McKeer. Cuando exponemos a una persona a una forma debilitada del material. Nos quieren convencer de comprar un libro con X argumentos y utilizamos contraargumentos para evitarlo. Idea de las vacunas: crear anticuerpos al virus inyectado. 3. Evitación selectiva. Tendencia a dirigir la atención fuera de la información. Los anuncios en la televisión, cambiamos o nos vamos a hacer otras cosas. Influencia social. Conformidad, cambio de actitudes o conductas para adherirse a las normas sociales existentes. Los estudios sistemáticos arrancan con Serif y una nueva perspectiva con los trabajos de hace la década de los 50. Mi nombre es Demim.
Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.